Muy bien, mis hermanos, bienvenidos nuevamente. Saludo fraternal y los invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a colocar este tiempo especial en las manos del Señor. Amado Padre, venimos ante ti en este nuevo día. Siempre, Señor, venimos con corazones agradecidos, Señor, por tu amor y por tu misericordia. También te damos, Señor, las gracias por tu palabra y por la guía que nos das en ella para continuar nuestro camino, Señor. Rogamos, Señor, tu gracia para que el Espíritu Santo nos ilumine mientras reflexionamos sobre el mensaje de esta mañana, mensaje de esta serie, una nueva carta dirigida a la iglesia de Esmirna. Ayúdanos, Señor, a entender y aplicar las enseñanzas de este pasaje en nuestra vida diaria y poder ser fieles y valientes como aquellos creyentes. Que nuestros corazones estén, Señor, siempre dispuestos a seguirte sin importar las pruebas que enfrentemos. Gracias, Señor, por darnos las fuerzas y la disposición para seguir conociendo tu voluntad a través de esta serie. Oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, continuamos entonces, mis hermanos, con esta serie de las cartas a las 7 iglesias. Tema que encontramos allí en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Domingo pasado, comenzando la serie, hicimos una pregunta. Decíamos, si a cada uno de nosotros se nos pide que hagamos una lista de criterios que determinan las cualidades de una buena iglesia, ¿cuáles serían esos factores que determinarían si una iglesia es buena o no? ¿Cuáles factores? Y veíamos y decíamos que la respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar precisamente en estos mensajes. Entonces la vamos a conformar con cada mensaje. Vamos a encontrar esas cualidades que deben tener las iglesias para considerarlas buenas. Y recordemos, a manera de repaso, el domingo pasado vimos la primera carta a la iglesia de Éfeso. Y el Señor, quien escribe prácticamente estas cartas a través de Juan, decía de esta iglesia en Éfeso que era una iglesia trabajadora. Ellos evangelizaban, ellos discipulaban y trabajaban hasta el agotamiento. Dice allí, hasta la fatiga trabajaban. Y el Señor también elogia que además de ese trabajo, arduo trabajo, ellos eran perseverantes. El Señor también elogia, recordarán mis hermanos, que era una iglesia celosa en la parte moral. Elogia el celo moral y doctrinal de esta iglesia. Veíamos allí que ellos, cuando aparecía allí en la iglesia algún personaje que decías ser apóstol o misionero, ellos lo llamaban aparte y hacían la prueba. Bueno, vamos a probar. Y obviamente al final pues,
salía la mentira y el error de estas personas. O sea, era una iglesia celosa y era una iglesia sensible al pecado. También el Señor elogia a esta iglesia por su paciencia y por su sufrimiento por las cosas del Señor. Sufrían por las cosas del Señor. En resumen, el Señor elogia varias cosas de esta iglesia. Estamos hablando de la iglesia de Éfeso, la de hace 8 días. Pero tenían un problema. Y recordarán todos ese problema, ¿no? Habían dejado su primer amor. El énfasis de la frase no es que hayan dejado de amar, no, sino que habían dejado ese amor primero. Y como consecuencia, estos hermanos que habían sido elogiados a través de las cartas de Pablo a los Efesios 4 décadas antes, habían sido elogiados precisamente por ese amor primero, amor a la obra, amor a Cristo y amor fraternal entre los hermanos. ¿Y qué pasaba? Que ahora ellos tenían cierta indiferencia y se habían tornado un tanto insensibles. Y el Señor los reprocha y les dice, han dejado su primer amor. Bien, mis hermanos, aquí ya con este repaso ya tenemos algunos elementos para ir armando nuestra lista, ¿no? De cuáles son los factores que determinarían si una iglesia es buena o no. Bien, esta mañana entonces vamos a estudiar la segunda carta, la carta escrita a la iglesia en Esmirna. La ciudad de Esmirna, podemos ver allí en el mapa, estaba situada a unos 56 kilómetros al norte de Éfeso. Esta ciudad tuvo un gran auge económico, y esto es importante, debido al comercio. O sea, era una ciudad que era rica materialmente, un auge económico por el comercio como tal. Era una ciudad de unos 250,000 habitantes, aproximadamente. Esta ciudad era famosa por su belleza, con calles bien planificadas. Por ahí hay unas fotos de cómo era esa ciudad y la podemos imaginar. Edificios impresionantes y la singularidad de sus amplias y perfectas avenidas, ¿sí? O calles bien pavimentadas que hicieron que fuera conocida con el sobrenombre de La Dorada. Esmirna poseía una escuela de medicina. Además, también, según la tradición, fue el lugar de nacimiento del poeta griego Homero. En cuanto a la religión, era una ciudad politeísta. Recordemos a Éfeso, ¿sí? Les decía que tenían más de 50 dioses. Ahí también por la cercanía estaban en el mismo escenario politeísta. Adoraban muchísimos dioses y no solo eso. Esta ciudad hacía alarde de ser muy leal a Roma y específicamente al emperador. De hecho, dicen que la primera ciudad en Asia Menor en dedicarle un templo al emperador fue Esmirna. Y esta lealtad al emperador provocó muchos conflictos con los primeros cristianos. Pues obviamente los cristianos negaban al emperador como un dios, porque el
emperador decía, yo soy un Dios y todos tienen que adorarme como Dios. Obviamente los cristianos rechazaban esto. Entonces la iglesia allí en Esmirna fue por lo tanto una iglesia sufriente. Mientras que la ciudad de Esmirna, era materialmente rica y espiritualmente pobre, la iglesia cristiana en Esmirna era materialmente pobre, pero espiritualmente rica. De modo que fue a esta pequeña congregación necesitada materialmente a la que el Señor dirige esta segunda carta. Encontramos allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, vamos a leer la carta entre los versículos 8 y 11. Dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Ahora bien, con base en este texto y siguiendo la misma metodología o la estructura del sermón, tal como lo hicimos hace 8 días con la iglesia de Éfeso, recordarán esa estructura, ¿no? Donde hablábamos de el elogio, el reproche, la exhortación, la advertencia, la promesa, el llamado. Esa misma estructura la vamos a utilizar en el estudio de estas iglesias. Así es que hoy me acompañan a ver 6 puntos en el desarrollo de este mensaje que hemos titulado Materialmente pobre, espiritualmente rica. ¿Cuál es la idea principal del mensaje esta mañana? Dice, así como la iglesia en Esmirna perseveró en medio de la adversidad, así también nosotros debemos mantener hasta el final nuestra fe firme y viva nuestra esperanza. Bien, mis hermanos. Si alguien es detallista, de pronto comparando el mensaje del domingo pasado con el de hoy, notaron algo. Domingo pasado hablamos de 7 puntos y hoy les anuncio que vamos a tocar 6 puntos. Es decir, falta uno que brilla por su ausencia. Y efectivamente, hoy no tenemos el punto del reproche. Es decir, una iglesia que no fue reprochada, que no fue amonestada por algún pecado en particular. Por el contrario, vamos a ver solo elogios de esta iglesia. Bueno, y comenzamos con el receptor de la carta. Dice allí, versículo 8, la primera parte: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Bueno, ya sabemos que la frase el ángel a qué hace referencia. ¿Recuerdan? Les explicaba, el pastor de la iglesia. Vamos a llamar entonces, escribe, le dice Jesús a Juan, escribe al pastor de la iglesia en Esmirna.
Y hablando del pastor de la iglesia allí en Esmirna, posiblemente pues hubo varios pastores, pero resalta un pastor fiel llamado Policarpo. No sé si ese nombre les debe sonar porque eso lo mencionamos hace algunos meses en un pasaje, en un mensaje. Policarpo. Él era conocido como uno de los padres apostólicos. Y bueno, ¿qué es eso de padres apostólicos? Bueno, según la historia sagrada hay algunos que se llamaron padres apostólicos porque recibieron la instrucción directamente, el caso de Policarpo, directamente del apóstol Juan. Es decir, fue discípulo directo del apóstol Juan. Entonces se le ha conocido así. Policarpo fue arrestado y enjuiciado falsamente. Fue sentenciado a muerte y martirizado el 23 de febrero del 155 después de Cristo. ¿Notaron? 23 de febrero. Lo llevaron a la hoguera por ser fiel a Jesús. Y él dijo, soy fiel a Jesús hasta la muerte. Obviamente él se rehusaba a adorar al emperador. Cuando el procónsul romano le ordenó negar el nombre de Jesús y confesar que César era el Señor, Policarpo dijo lo siguiente, abro comillas: he servido a Cristo por 86 años y nunca me ha hecho nada malo. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? El gobernador entonces ordenó su muerte en la hoguera y Policarpo exclamó: tú me amenazas con fuego que quema por 1 hora y después se apaga, pero eres ignorante respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno reservado para los malos. Termina allí la cita. Quería hacerle ese reconocimiento a Policarpo como pastor de esta iglesia. Bueno, ahora continuemos con nuestro estudio. Vamos a ver entonces la descripción del Señor en esta carta. Cómo Jesús, el emisor de esta carta, se describe a sí mismo antes de dar su mensaje. Primer punto entonces, la descripción del Señor. Recordemos la descripción del Señor hace 8 días en la carta a Éfeso. ¿Recuerdan que dice: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto? ¿Recuerdan que eran las 7 estrellas? Los pastores o los ángeles de las iglesias, y los 7 candelabros eran las 7 iglesias. Entonces, así se presentó él hace 8 días en la iglesia de Éfeso. Pero hoy, ¿qué dice? Versículo 8, segunda parte. Se presenta así: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Bien, aquí vemos que se describe de 2 formas: el primero y el último, y el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Bueno, respecto a la primera frase, el primero y el último, esta frase la vemos otras veces allí en el libro de Apocalipsis. Miremos aquí mismo ahí, Apocalipsis 1:17. Dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies.
Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. En otra parte, aquí del libro de Apocalipsis 22:13, hace también referencia. Dice allí, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Ahora bien, cuando Jesús dice, yo soy el primero y el último, ¿a qué se refiere? ¿De qué nos está hablando? Bueno, pongamos atención a esto. En el Antiguo Testamento, Dios Padre dice lo siguiente. Vamos allí a Isaías 44:6. Perdón. Isaías 44:6. Así dice el Señor. Estamos hablando de Dios Padre, Antiguo Testamento. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. Y fuera de mí no hay Dios. Y fuera de mí no hay Dios. Entonces, con la frase, el primero y el último, Jesús define su divinidad con igual poder, con igual autoridad y eternidad a la del Padre Dios. Entonces, imagínense, tenemos aquí el autor de la carta es el eterno Dios e infinito Dios, aquel que siempre ha estado ahí, aquel que era ya desde antes del principio, aquel que antes que Abraham fuese, ya era. Y esto nos lleva entonces a la segunda descripción en el texto. Dice, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Y aquí es algo interesante. No sé si lo captan en este momento. De estas dos descripciones. Porque en la frase anterior dice, yo soy el primero y el último. O sea que enfatiza la eternidad de Cristo como Dios. Y ahora dice que el eterno estuvo muerto. Y hay algo como que no, como unimos estas dos ideas. El alfa y la omega, el principio y el fin, el infinito Dios eterno estuvo muerto. Estuvo muerto por 3 días. Porque Él, sabemos, descendió allí del trono y vino aquí a la tierra y murió en la cruz del Calvario por mis pecados y por los tuyos también. Pero he aquí que al tercer día Él se levantó con poder y gloria. Y dice el texto, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. De modo que aquel que estuvo muerto por causa de nuestros pecados fue resucitado por el poder del Dios Trino y ahora vive y reina para siempre. Mis hermanos, ¿saben por qué nuestra esperanza es una esperanza viva? Porque tenemos a un Jesús vivo, a un Cristo vivo. Jesús resucitó y esto debió haber sido de mucho consuelo allí para los hermanos de la iglesia allí en Esmirna. Como vamos a ver, estos hermanos eran perseguidos, eran hermanos atribulados y Jesús con esto les estaba recordando a ellos que aunque ellos murieran
en manos de sus verdugos, como vimos con Policarpo. Aunque murieran así, la llave y el poder de la muerte no estaba en manos del emperador ni estaba en manos de los verdugos, sino en las manos de Jesús, porque Él murió y Él venció la muerte y vive para siempre. O sea que esto debía ser de consuelo para los hermanos en el cielo. Bueno, luego de esta descripción, de este primer punto de la descripción del Señor, ya entramos a la parte de el elogio, punto número 2, el elogio. Bien, recordemos la idea principal. Así como la iglesia en Esmirna perseveró en medio de la adversidad, así también nosotros debemos mantener hasta el final nuestra fe firme y viva nuestra esperanza. Le dice el versículo 9, comienza, yo conozco, recordemos, yo conozco, igual en la iglesia de Éfeso, yo conozco, y recordemos que el Señor conoce todo, todo, nada escapa a la visión del glorioso Señor. Él conoce cada detalle acerca de las iglesias bajo su cuidado. De modo que Jesús le dice allí a los creyentes en Esmirna, y hoy nos lo dice a nosotros, que aunque te veas en medio de la más profunda oscuridad, aunque te veas en medio de la más profunda aflicción y tribulación, no te olvides de esto, que yo conozco lo que tú estás experimentando. Bueno, ¿y qué elogia Jesús allí en esta carta? Pues no parece haber como un elogio claro, pero vamos a ver. Él simplemente dice como punto A, yo conozco tu tribulación, o sea, conocía su tribulación, el punto A. O sea, que el Señor conocía su tribulación. Y la palabra tribulación implica vivir bajo opresión externa. En el Nuevo Testamento se utiliza esta palabra comúnmente para referirse a persecución. Persecución. Pero claro, Cristo no la elogia simplemente por sufrir, sino por sufrir bien. Suena raro, ¿no? Por sufrir bien, por causa y en causa de Él, de Cristo. Por sufrir por Él, por la causa del Señor. Su sufrimiento por el Señor tenía tres razones. Primero, esta ciudad, como ha dicho alguien, era un semillero de adoración al emperador. Bajo el emperador Domiciano llegó a catalogarse como pecado y pecado capital el negarse a ofrecer sacrificios al emperador. No es de sorprenderse entonces que muchos hermanos murieron allí, como el ejemplo de Policarpo. En segundo lugar, otra razón es que los cristianos se rehusaban a participar en estas religiones y ritos paganos. Recordemos que eran politeístas, ¿no? Entonces, fuera todo ello. De hecho, el rechazo total de los cristianos a esos ídolos paganos, unido a la adoración de un solo Dios y un solo Dios invisible, por eso los llamaban que eran ateos. Y que repito esa parte allí en una de los comentarios que
que hacían los judíos respecto a los cristianos. Y tercero, los cristianos eran objeto de blasfemias y mentiras, como vamos a ver más adelante. Entonces el Señor conocía su tribulación, pero también conocía su pobreza. Dice allí en el versículo 9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. La palabra pobreza, mis hermanos, aquí describe a alguien que tiene que vivir de la limosna. No en su propio trabajo. O sea, que era una pobreza fuerte, ¿sí? Tenía que vivir de la limosna. Cristianos, muchos creyentes allí en Esmirna, por su fidelidad a Jesús, sufrieron la confiscación de sus bienes terrestres. Los expropiaron, en otras palabras, por ser cristianos, por ser fieles a Jesús. Muchos creyentes también perdieron su trabajo, no pudiendo así comprar nada ni vender porque perdieron su trabajo. O sea, ¿qué les quedaba? Pedir limosna en la calle. Fuerte. Pero ellas, dice allí, eran ricos espiritualmente. A pesar de su pobreza material, eran ricos espiritualmente. Y tal vez esta iglesia pues, no se reunía en grandes edificios, quizás hacían estas reuniones pequeñas en casas, allí muy sencillo, o dicen que también en catacumbas, muy posiblemente, por causa de la persecución. Pero si vemos que Jesús reconocía ese sacrificio que hacían por ellos, Jesús también se hizo pobre, ¿recordamos? Para enriquecernos a nosotros. Se hizo pobre. Miremos allí en 2 Corintios 8:9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. A ser ricos. Entonces, la iglesia gozaba de esa bendición espiritual. Y de seguro, pues eran herederos de las riquezas del reino de Dios. Tal vez eran insignificantes ante los ojos del mundo, pero eran valiosos para Dios. Como ha dicho Martín Lutero en el himno inmortal Castillo Fuerte. Es lo que dice allí en un fragmento de este himno. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, pero siempre ha de existir de Dios el reino eterno. O sea, de algo estaban ellos seguros, y por supuesto nosotros también, que los podían despojar de sus bienes, de su nombre, de su hogar, pero ellos sabían lo que les esperaba aquel día, cuando Cristo les diga, fiel siervo, entra en el gozo de tu Señor, entra en el reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Qué gozo, ese premio que recibiremos algún día. Entonces, conocía su tribulación, B, conocía su pobreza, y C, conocía de las blasfemias. Volvamos a leer el versículo 9.
Yo conozco tu tribulación, ya la vimos, tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Miremos ese punto. Los judíos, eh, históricamente, a ellos se les confió todos los oráculos de Dios. Y pues obviamente ellos han debido ser los primeros en reconocer a Jesús, pero no lo hicieron. Al contrario, se volvieron radicalmente en contra de él y en contra de sus enseñanzas. Literalmente odiaban a los cristianos y a Cristo y a los seguidores, ¿no? Y a los seguidores. Los judíos acusaban a los cristianos ante los romanos, ¿sí? Entre los falsos cargos estaban, por ejemplo, el canibalismo, ¿sí? Los acusaban de, mire, esos cristianos son caníbales. Y eso era una mala interpretación de la cena del Señor. Dice, ¿saben por qué? Dice, porque allá celebran una cena y hablan de comer la carne de Cristo y de beber su sangre, que son unos caníbales. Los acusaban de inmoralidad. Una mala interpretación también del saludo entre la congregación del ósculo santo, ¿no? El beso santo, que se saludaban. Miren, esos son unos inmorales. Los acusaban de ateísmo, ya les expliqué, rehusaban adorar estos dioses y como adoraban a un Dios invisible, les dijeron, no, estos son ateos. Los acusaban de deslealtad política, porque los cristianos reconocían a Jesús como Señor y no al César. Así que, con la esperanza de destruir la fe cristiana, muchos judíos ricos e influyentes allí en la ciudad de Esmirna, residentes allí, ellos levantaban esas falsas acusaciones contra los cristianos, siguiendo así las obras de su padre el diablo, el acusador de los hermanos, quien es mentiroso desde siempre, ¿verdad? Triste esto, ¿no? Un celo sin conocimiento. Estos judíos creían servir a Dios y sin embargo eran siervos del diablo. Por eso dice, su sinagoga era una sinagoga, podríamos decir, contaminada o energizada por Satanás, como dice allí el texto, sino que son sinagoga de Satanás. Muy bien, pasemos entonces a la advertencia. Punto número 3. Volvamos a recordar la idea principal. Así como la iglesia en Esmirna perseveró en medio de la adversidad, así también nosotros debemos mantener hasta el final nuestra fe firme y viva nuestra esperanza. Pues al versículo 10. Dice, no temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Jesús conocía, obviamente, la tribulación de esta iglesia, como lo vimos en el punto anterior. Sin embargo, les advierte que iba a venir un diluvio de sufrimientos más. Están pasando por esos sufrimientos, pero vendrán más. Y esto era consecuencia de esa actividad demoníaca
porque muchos cristianos iban a ser echados a la cárcel. ¿Y a raíz de qué? Porque Satanás, el adversario, estaba tratando de detener el avance del reino y obviamente de destruir la obra de Cristo. Entonces, los cristianos en Esmirna debían estar conscientes de que la guerra era esencialmente espiritual, donde este enemigo, el diablo, pues digamos que incitara a las autoridades de modo que algunas personas de la congregación las tomaban presas, las llevaban a la cárcel y algunas llegaron a ser condenadas a muerte. Esa era la obra del enemigo allí. Y claro, todo esto tendría como resultado algo legítimo, que es el temor. Eso también es la obra del enemigo, ¿no? Infundirnos temor con las circunstancias que vemos. El temor sabemos que no es malo en sí mismo, pero cuando se apodera de una persona, esa es una de las razones principales por las cuales algunas personas sienten miedo, se acobardan y pierden la fe. Por eso viene Jesús y agrega para esta iglesia una exhortación, que es nuestro punto número 4. La exhortación. Después de la advertencia, entonces viene la exhortación. La exhortación, vamos allí al versículo 10, pero miremos el comienzo y parte del final en esta exhortación. Dice al comienzo, no temas. Esa es una exhortación. No temas. Como la exhortación es doble, al final de este mismo versículo 10 se dice, sé fiel hasta la muerte. Entonces, esas son las dos exhortaciones. No temas y sé fiel hasta la muerte. El no temas, este es, de hecho, es el mandamiento más común que encontramos en la Biblia. El Señor tiene el control. Cristo tiene el control, no el emperador. Y quien tiene el control sabe lo que ellos van a sufrir, pero les dice, no teman. Y les da dos razones. A, el propósito es ser probados. ¿Cuál es la idea, mis hermanos? La idea es que la fe probada se fortalece en el fuego. Escuchen bien esto porque a veces no pensamos en ello. Y la Biblia lo dice, y obviamente la historia lo confirma. Cuanto más ha sido perseguida una iglesia por amor al reino, mayor ha sido su pureza y fuerza. Hay excepciones, por supuesto. Pero entre más persecución, bueno, nos vamos a enfrentar aquí, ¿sí? Y da más fuerza y más poder se tiene. Miremos dos versículos que nos ayudan con esto. El libro de Santiago. Vamos allí. Santiago capítulo 1, 2 y 4. Dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. ¿Sí? La persecución les daba fortaleza y les daba paciencia.
Y otro pasaje allí en Primera de Pedro 5:10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. De hecho, Esmirna demostró el poder y la pureza de una iglesia perseguida. Entonces, el punto es que obviamente no todos seguían con esa fuerza. Había algunos hipócritas, los llaman, que no permanecen al enfrentarse al dolor de la persecución y salen corriendo. Mientras el diablo trata de frenar el avance del reino, Jesús utiliza la misma tribulación para fortalecer la fe de su pueblo. ¿Ha entendido esta verdad? Y bueno, se habla aquí que el tiempo era de 10 días, ¿no? Digamos que sería un sufrimiento transitorio. Pero el ataque del diablo era intenso, o sería intenso. No dura mucho, 10 días. Y Dios no va a permitir que su pueblo sea aplastado allí más allá de lo que podían soportar. Entonces viene la otra exhortación. La primera dijimos entonces, el propósito era ser probados. Entonces la otra exhortación, B, es la fidelidad hasta el fin. Sé fiel hasta la muerte. La palabra o las palabras fe y fiel se combinan, diría yo, por decirlo de alguna manera. El mandamiento de ser fieles hasta la muerte implica seguir creyendo y confiando en Jesús, independientemente de las circunstancias. Por eso hablo que de la fe y la fidelidad se combinan. Sé fiel aunque te cueste la vida. La fidelidad a Roma era una característica, como lo mencioné, bien conocida de esa ciudad, de la ciudad de Esmirna. Y ahora Jesús, a través de este comunicado, invita a sus seguidores a ser fieles a Él. Y así responden ellos. Y esto nos lleva al quinto punto, que es la promesa. La promesa. La idea principal. Así como la iglesia en Esmirna perseveró en medio de la adversidad, así también nosotros debemos mantener hasta el final nuestra fe firme y viva nuestra esperanza. Bien, ¿cuál es la promesa? La promesa, igual que la exhortación, también es doble promesa. Recibirán la corona de vida, dice el versículo 10. Al final, y yo te daré la corona de vida. Una buena referencia para entender esta promesa la tenemos allí en 2 de Timoteo 4, versículos 7 y 8, conocidos versículos. Dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo,
me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces notemos cómo la corona de vida está íntimamente conectada a la perseverancia hasta el fin. Hasta el fin. Los vencedores son aquellos que, a pesar de la tribulación, de la quiebra financiera y de todas esas calumnias, permanecen en la fe hasta el fin, cueste lo que cueste. Bien, ¿cuál es la otra promesa que nos hace allí Jesús? Dice, punto B, no sufrirán la muerte segunda. Dice allá al final, el versículo 11, la segunda parte, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Muchos de estos hermanos, en la historia vimos que experimentaron la primera muerte en su fidelidad a Jesús. Pero de algo estaban ellos seguros, que no iban a experimentar la muerte segunda. ¿Pero cuál es la muerte segunda? Bueno, aquí mismo la Biblia nos contesta en Apocalipsis 20:14. 20:14. Dice, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El lago de fuego. O sea que toda persona que en este siglo ha dado su vida, cuando hablamos de siglo es en esta vida, en la tierra, que ha dado su vida por amor a Cristo, recibirá en el siglo venidero la vida eterna. La vida eterna. Así es que, después de estas dos promesas, finalmente Jesús hace el llamado. Punto número 6, el llamado. Versículo 11, la primera parte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque el mensaje fue dirigido, digamos que primariamente, a la iglesia de Esmirna, digamos que sería necio no prestar oído a lo que ha sido inspirado por el Espíritu. Está hablando aquí el Espíritu de Cristo, quien escribió la carta. Por lo tanto, yo invito a la iglesia, a nosotros, querida iglesia bautista, gloria a Cristo. Si tienes oídos espirituales, escucha lo que el Espíritu dijo a esta iglesia. Esta carta nos recuerda que los reales discípulos de Cristo serán maltratados de mil maneras, de muchas maneras. Vamos a mencionar 3. Sufrirán tribulación o persecución física. Miren, tal vez nosotros, pues estamos aquí en Colombia y en la región, pues estamos tranquilos, no estamos recibiendo ninguna persecución. Pero cuando uno mira o lee las historias en otros lugares del mundo, parece increíble en pleno siglo XXI
esas atrocidades contra los cristianos y cómo siguen fuertes allí escondiendo la Biblia y para seguir su fe. Y por eso damos gracias a Dios, somos privilegiados. No estamos viviendo eso, esa persecución. Pero esto me lleva a invitarlos, mis hermanos, a que en nuestras oraciones oremos por esas personas, esos cristianos allí que están en países como Corea del Norte, en fin, donde son perseguidos hasta la muerte. Orar por ellos. Bueno, entonces, ese es uno de los maltratos que pueden sufrir los cristianos: tribulación o persecución física. Segundo, en ocasiones sufrirán pobreza. Pues también en algunos lugares aquí no se ve, de pronto hay casos, ¿sí?, en que personas pierdan el trabajo por ser cristianos. Sí, se conocen casos también. Y en la familia, entonces se pierden las herencias, los desheredan por ser cristianos. Eso sucede. Y eso obviamente lleva a la pobreza, como mencionaba allí. Y tercero, en algunas ocasiones los cristianos serán blasfemados. Muchas veces ser cristianos implicará que la reputación de uno se vea destruida por las mentiras y todos estos blasfemias. Entonces, estas personas nos atacarán de diferentes formas. Así es la iglesia, así es la vida. Algunos de nosotros, mis hermanos, de pronto no vayamos al extremo de que han perdido a la familia, pero sí han sido aislados un poco de la familia. ¿Sí? Muchos casos lo estamos viviendo también. Entonces ya no hay esa invitación a reuniones ni nada. Ah, no, es que ellos son los cristianos. Algunos de pronto, como decía, han perdido de pronto el trabajo. En fin, ese sufrir lo experimentó esta misma iglesia allí. Y aún se ven muchos casos. Mis hermanos, la perseguida, sufrida, pero fiel iglesia en Esmirna se levanta en todo tiempo como un ejemplo de quienes con corazón bueno y recto retienen la palabra, como lo dice Lucas 8:15. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Y lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 32. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hermanos, al estudiar estas cartas, y obviamente a mí me conmueve mucho durante la semana cada punto, y me veo reflejado en muchas partes de estas cartas. Y como iglesia, ¿cómo estamos actuando nosotros como iglesia? Tenemos ejemplos vívidos y que vamos a seguir viendo en esta serie. Al estudiar, por ejemplo, esta carta, somos llamados a reflexionar, mis hermanos,
sobre nuestra propia capacidad de mantenernos firmes en la fe. Reflexionar sobre nuestra propia capacidad de mantenernos firmes en la fe. Y es hasta el final, independientemente de las circunstancias que tengamos que enfrentar. Meditemos en ello. ¿Cómo está mi fe? ¿Llegaré hasta el final? ¿O seré como aquellos que por temor salí corriendo y me perdí? Reflexionemos en esto. Sigamos el ejemplo de esta iglesia en Esmirna, permaneciendo fieles y valientes en medio de la adversidad y confiando en la promesa de la vida eterna en Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Oh Padre, gracias Señor. Gracias Señor por recordarnos a través de esta iglesia, allí en Esmirna, recordarnos sobre la importancia de la fidelidad y de la valentía que debemos tener durante nuestra vida de fe. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas para enfrentar esas adversidades, enfrentarlas con confianza, porque tenemos la promesa tuya de la vida eterna, Señor. Ayúdanos a vivir con la misma dedicación y amor por ti que tuvieron aquellos creyentes en Esmirna. Que nuestra fe sea un testimonio vivo de tu gracia y de tu poder, Señor. Úsanos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Esa voluntad revelada allí en tu palabra, para que podamos hacer aquello que tú has planificado para nuestras vidas y hacerlo con pasión, con amor y con agradecimiento. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén.